Bueno, pues muy buenas noches a todos y muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias a Eureka por tener esta actividad rabiosa de charlas, eventos, conciertos. Es una maravilla en este lugar donde se concita tanta gente y bueno, pues se habla de arte, de música, de todo, de ciencia, de espiritualidad, de todo. Y bueno, pues quería hablar de Maruja Mayo a pesar de que la hayamos tenido, pues yo no sé si 3 meses o 5 meses, cómo se pasa el tiempo. Y bueno, la exposición fue maravillosa y a mí una de las cosas que me constató, y con mucha alegría, en el alma y en el corazón, fue que el arte tiene esas capacidades mágicas de conmover y de conectarnos con cosas que bueno, que no las tenemos en el día a día, tristemente, en el que vamos tan rápido, en el que todo está pues muy dominado por el mercado, por la política, por tantas cosas, y al final se nos olvidan, bueno, aspectos muy importantes del ser humano que los artistas recuperan y realmente cuando ves este tipo de obra en un lugar y puedes contemplarla tranquilamente, verdaderamente sentí cuando vi esa exposición esa magia al estar delante de un cuadro, porque Maruja Mayo, ahora lo vamos a ir viendo, aparte de ser un personaje increíble, que me apetece también hablar de él, de plasmar una época fascinante, tener una trayectoria vital que es, bueno, pues una parte viva de la historia de la historia de España en muchas de sus etapas, pues aparte fue una pintora extraordinaria. Y ponerte delante de esos cuadros pintados con tanto sentimiento y a la vez con una técnica tan impecable, hacían algo que no solo sentí yo, sino que constaté mucha gente que veía la exposición y con los que hablabas y demás, que realmente conmovía y te dejaba impactado, ¿no? Yo hay algún cuadro que realmente te ponías delante de ese cuadro y sentías que ahí estaba pasando algo y estabas conectando con una persona, con un alma o con 20, ahora os explico el título, que están transmitiendo mucho más de lo que es su vivencia personal, la historia de un país, están transmitiendo toda la historia de la pintura, están transmitiendo esa vocación y ese don que tienen los artistas de transmitir muchas cosas inmateriales que pertenecen a la esfera del espíritu, voy a decir, o de cosas muy profundas, ¿no? Entonces, bueno, he titulado la exposición 20 almas hacia el espacio infinito del todo, porque Gómez de la Serna le dijo una vez a Maruja Mayo que ella tenía 14 almas, y ella dijo, bueno, yo tengo 14 o por lo menos 20 o más, ¿no? Y bueno, en este esquema que he encontrado, perdonad la foto, pero se puede leer todavía cosas. Fijaros, al final de las últimas décadas de su vida, Maruja claro, ella nació en 1902, y entonces, pues cuando llegó a España, después del exilio, ahora lo vamos a ver todo, pues estuvo un tiempo muy despistada, ya no quedaba casi nadie de la gente que ella conocía, venía de un exilio de muchísimos años, y ya empezó a hacer siempre hacía muchos esquemas, escribía, tomaba muchas notas, escribía mucho para no olvidar, para recordar, para fijar las cosas y no perder la memoria. Y entre de esos esquemas a veces tiene listas y listas de las cosas que tenía en la cocina, de cosas que había en su casa, de cosas que veía. Tiene unas listas graciosísimas y muy curiosas, y entre esas notas, una de ellas era esta, en el que vais viendo cómo pone 1928, verbenas, maniquíes, cine, deporte, 1932, despojos, muelle. Entonces ella iba anotando las fases de su trayectoria, las diferentes épocas, porque a lo largo de su carrera ella tiene épocas muy marcadas estilísticamente en las que habla de cosas muy concretas, y realmente es muy coherente en toda su trayectoria, lo vamos a ir viendo ahora.
y ella va poniendo todos esos, los años, todos los temas de cada una de sus épocas, y si os fijáis arriba en el medio pone almas, y va diciendo verbenas, maniquíes, cine, deporte, 4 almas, despojos, huellas, muertos, esqueletos, todo ello lo conjunta en la muerte, un alma. Y va haciendo todo este esquema, ¿no? Eran unos esquemas como muy geométricos, muy bien manuscritos, le dedicaba mucho tiempo porque era como un discurso mental que ella tenía consigo misma. Una de las cosas que me fascina de cosas, bueno, decía cosas increíbles, pero hablaba de la soledad. Ella pasó mucho tiempo en soledad cuando llegó a España y hablaba que el hombre se mide por la soledad que es capaz de soportar. Decía que en la soledad ella lo tenía todo, ¿no? Y se ve que ocupaba mucho tiempo en escribir todas sus ideas, toda su memoria. Y bueno, pues esto es un poco, bueno, para hablaros de cómo ella sentía que había tenido muchas almas o tenía muchas almas. De hecho, fue una mujer que conectó mucho con muchas dimensiones, puedo decir. Y bueno, es un ejemplo de todo ello. En estas fotos he puesto una doble porque una está más retocada que otra. Maruja siempre retocaba sus imágenes, fue muy consciente de lo que iba a quedar a la historia de todo su trabajo y entonces controló mucho cuál iba a ser su legado. Siendo una mujer artista en esa época, muchos de sus amigos artistas hiperfamosos que todos conocéis, Dalí, Lorca, Buñuel, etc., hay información de ellos en todas partes, los conocemos absolutamente de todos los detalles, y ella yo creo que era muy consciente de que nadie iba a escribir su historia, ¿no? Y entonces tuvo mucho cuidado en controlar lo que salía en prensa, en controlar lo que iba a quedar para el futuro, y fue realmente muy inteligente a la hora de cuidar todo eso, ¿no? Porque sentía que su legado era importante y necesitaba y quería que llegase de una manera coherente a las generaciones futuras. Entonces, en estas fotos la vemos como una casi sacerdotisa. Luego vamos a ver cómo ella, cuando está en las Américas, compara el chamán con el artista, ¿no? Cuando conoce todo el chamanismo en América, y dice que los artistas son los creadores de mitos o transmisores de mitos. Y aquí la vemos como a una sacerdotisa, como alguien que viene a contarnos cosas que son especiales. Y bueno, pues me parecía una bonita entrada para esta charla. Luego, entre esas listas que escribió cuando pues, estaba en las últimas décadas de su vida, me ha gustado muchísimo una lista en la que casi se autorretrata y se describe así: energía, equilibrio, talento, locura metódica, brazalete de la suerte, muy pronunciado Apolo, para ella Grecia era muy importante, gran talento artístico y organizador, espíritu creador masculino. En esa época, claro, todos los creadores eran hombres y ella sentía que eso era lo vigoroso, ¿no? Voluntad, testarudez, constancia, larguísima y profunda línea de la suerte, viajes, por inclinación artística poco práctica, hasta el fin con espíritu claro, vitalidad, reserva de espíritu, sensibilidad, justicia, humanitaria, lealtad en la amistad, capaz de engañar a un jesuita, que esto me volvió loca, me pareció graciosísimo. Era una tía muy lista, muy humorística y muy graciosa. Triple collar de la suerte, salud, dinero y alegría. Eran cosas que era lo que ella sentía que de lo que tenía que rodearse. Larga vida, dominio de la felicidad con una sola cosa. 2 grandes contratiempos tuvo. Tendrá una que le durará muchos años. Tendrá una. Y esto es maravilloso, intentar imaginar cuál fue su mayor contratiempo. Capricornio, eficaz, éxito en todo el mundo.
y ya, bueno, alguna cosa se tenía que poner porque se ve que ella era muy consciente de sus dotes y dice, corrigiendo los defectos como hablar sin pensar o pisar sobre terreno inseguro. Me parece como un autorretrato en palabras, ¿no? Muy interesante de cómo ella se consideraba, las cosas que ella consideraba importantes, y esto nos ayuda mucho a comprender, bueno, cómo era su forma de ser y cómo era su interior, ¿no? Y bueno, este es un retrato que salió en prensa cuando hizo su primera exposición importante, que ahora lo vamos a ver en la Gaceta Literaria, de una exposición que hizo de las verbenas en la Revista de Occidente. Bueno, unas imágenes nada más para que un poco, porque la verdad es que las imágenes que hay de ella casi que nos la retratan muy bien, ¿no? A la derecha podéis ver en la primera esa mujer que venía de pueblos, ¿no? Y llegó a un Madrid absolutamente cosmopolita en ese momento, y con casi esa mirada como un poco también de inseguridad, pero esos ojos muy abiertos. La foto de abajo la veis más desafiante porque es una foto que le sacó su hermano en unas performances que luego vamos a ver también, y ahí está tomando una actitud con lo que ella quiere transmitir. Y la de la izquierda es una foto que me parecía bonita y muy histórica, con su hermano justo al lado y otras dos personas, pero fijaros la actitud de esa mujer casi pantera, que se come el mundo en un momento en el que las mujeres no tenían derecho a nada, no tenían voz ni voto, y realmente se tenían que trabajar muchísimo, muchísimo, llegar a la esfera pública, que se las reconociera, ¿no? Y me parecía bellísima esta imagen también era muy juguetona, ¿no? Tenía tenía un poco esa doblez, que por eso también he puesto la foto doble del principio, porque era una persona que socialmente era tremendamente extrovertida, muy vivaraz, muy bromista, muy atrevida, muy dicharachera, pero luego también tenía una parte muy íntima que creo que iremos conociendo con el tiempo. Pensad que, aunque ya se la va conociendo mucho y se ha escrito mucho sobre ella y se están haciendo muy buenas exposiciones, no se han publicado aún sus cartas, hay muchas cosas que no conocemos, que de alguna manera pues nos hacen ver que esa intimidad suya no la conocemos. Cuando la entrevistaron al volver a España, la hicieron muchas entrevistas, y si igual algunos habéis visto alguna en televisión, Radio Televisión Española, hay dos que se pueden ver muy fácilmente, yo creo que están en YouTube también abierto, que es la que le hace Paloma Chamorro y la que le hacen en el programa de A Fondo. Y si os fijáis, siempre contesta casi automáticamente las mismas cosas, de la misma manera, casi con las mismas palabras, como si ella tuviese verdaderamente claro lo que quería contar y lo que no. Y la preguntaban pues por sus amantes, por Alberti, por Miguel Hernández, y no contaba nada, contaba estrictamente solo lo que quería, como quería, y era muy celosa de su intimidad. Y eso es muy interesante porque al final casi muchas veces la entrevistaban y le preguntaban más por Dalí, por Lorca, por todos los demás, que por ella misma, ¿no? Y ahí supo muy bien guardar lo que era el tema de la intimidad y lo que ella quería proyectar públicamente. Y vamos a empezar por el principio. Voy a intentar no alargarme, aunque traigo bastante, pero es que es una trayectoria muy larga. Entonces, bueno, ella nació en Lugo, en Viveiro, en 1902, estudió en Avilés porque su padre trabajaba en aduanas y viajaba mucho, y entonces pues eran 14 hermanos, con lo cual ella en un momento dado queda con sus tíos y vive unos cuantos años con ellos como hija única en Corcubión. Y entonces eso la dio un poco por un lado, había ese pequeño descontrol que hay en las familias muy grandes. Los padres eran bastante abiertos de mentalidad, y entonces se formó en un ambiente en el que siempre sintió mucha libertad, y eso le ayudó, creo, a generarse ese carácter tan abierto, tan atrevido y tan interesante. Y estos son un poco los primeros cuadros que pintó en Corcubión, donde vivía con sus tíos. Había ese
ese monte rosado que tenía unas, que tenía como, era como era un sitio como el Olimpo de los celtas, era un sitio como sagrado donde se hacían ritos paganos en la Edad Media. Y qué raro que esta persona tan espiritual, ella la preguntaban que de dónde era y decía soy ciudadana del mundo, o como mucho decía que era celta, porque le gustaba ampliar su origen, que no fuese de un sitio pequeño, casi se sentía hija del cosmos, ¿no? Entonces, uno de sus primeros cuadros que ella empezó a pintar, pues paisajes, bodegones, retratos, y pinta este paisaje con ese monte tan rosado que era tan especial dentro de la mitología del pueblo, ¿no? También, como os digo, pues eran sus primeros trabajos, ¿no? Que en Avilés ya empezó a dar clases de pintura antes de ir a Madrid, y bueno, pues ya vemos ahí el interés por otras razas, ¿no? por otras culturas, o esta pintura de la derecha, la mujer con abanico, en el que vemos que ya enlazaba con ciertas corrientes estilísticas que llegaban a Madrid con el tema de la nueva objetividad. Después de la guerra todas las vanguardias históricas se calman y vuelve una figuración como más fría, más calmada, y es uno de los ejemplos. ¿A qué nos recuerda? Evidentemente a Goya. Bueno, pues es que ella era una fascinada del personaje de Goya. Ella visitó mucho el Prado, le encantaba Goya, Velázquez, todo el Zurbarán, todos los pintores, el Greco, por supuesto, y le parecía, bueno, se sentía muy heredera de la tradición de su país. Ella era tremendamente patriótica, siempre luchó porque España fuese un país en el que la educación fuese importante, que fuese ilustrado, y para ella Goya era el ejemplo de las dos Españas, de la Ilustración con la razón y una España oscurantista con un ultracatolicismo que no permitía la expresión. Y entonces para ella Goya era un referente muy importante y realizó muchas copias de cuadros suyos, en este caso cartones para tapices. Aquí veis el Pelele, el Quitasol, la Riña en la Taberna Nueva, o la Gallinita Ciega, ¿no? Que aquí me he permitido colaros una, pero como soy así os lo digo, porque aquí uno de los cuadros es de Goya, no es de ella, pero no tenía la imagen. Pero son tan buenas las copias, es que las he mirado ampliando muy bien y fijándome muy bien en cómo están pintadas. Bueno, descubrís cuál es la de Goya, de verdad. Arriba a la izquierda, ¿no? Efectivamente. Pero, sin embargo, el de abajo, que lo he estado mirando casi con lupa, el de la Riña frente a la Taberna Nueva, y es absolutamente idéntico, detallado, y es que si miráis la versión de Goya casi parecen iguales, ¿no? No quiero compararles, por supuesto, como pintores, o sí, no lo sé, pero bueno, me pareció gracioso hacer el juego. Y en 1922 al padre le destinan a Madrid, al ministerio, un buen trabajo, y toda la familia se traslada a Madrid. Y ella entra directamente a la Academia de Bellas Artes de San Fernando, y allí entabla mucha amistad primero con Dalí. Dalí es un personaje que cuanto más leía y tal, no me extraña que se hiciesen tan amigos, ¿no? Porque son dos personas bastante diferentes a la normalidad, personajes con mucho carisma, muy especiales, y rápidamente hicieron mucha amistad, y Dalí fue quien le presentó en la residencia de estudiantes a Lorca, a Buñuel y a cantidad de gente con las que entablaron de repente una relación maravillosa. Hacían veladas juntos, iban a ver museos, iban a ver conciertos de jazz, salían por la noche. Ella, como os digo, tenía esa libertad que casi ninguna mujer tenía entonces. Hizo nada más con Concha Méndez, una escritora, una poeta, que bueno, por su clase social pues tenía la posibilidad, y se enfrentó también a su familia, y hacían cosas que no podían hacer las mujeres en esa época, no podían entrar a bares, y ellas se quedaban mirando por los cristales viendo lo que hacían para fastidiarles y cotillear todo lo que pasaba.
o esa famosa, hay muchas anécdotas de esta época que es fascinante, pues la época es esa anécdota que cuenta siempre, que dio origen a ese nombre de la Sin Sombrero, ¿no? En que pasaron por la Plaza del Sol y de repente idearon, como dice ella tan simpáticamente, pero no quitarse el sombrero para que las ideas les entrasen directas a la cabeza, como un juego, ¿no? Como una performance, y que les costó caro porque la gente, como dice ella, prontamente nos empezaron a tirar piedras y empezaron a llamarles maricones. Y decía ella, entonces ella sintió que estaba haciendo gala del tercer sexo, como cuando iban a entrar al monasterio de Silos, iban Dalí, Lorca, Margarita Manso y ella, y dijeron los curas que no podían entrar faldas. Entonces salieron y con las chaquetas de ellos, ellas se hicieron unos pantalones, se hicieron el travestismo a la inversa, que como lo cuenta ella, y entonces pudieron entrar a los cantos de gregorianos que tanto les maravillaron y demás. Y entonces esto es dos cuadros de Dalí, Sueños noctámbulos y Dalí, Barradas y Maruja Mayo en el Café de Oriente, en el que podemos ver esas noches fascinantes que pasaban pues escuchando música, divirtiéndose, hablando de arte y de todas las cosas, ¿no? Aquí vemos esa preciosa imagen, ¿no?, de Maruja y Dalí, uno apoyando la cabeza en el otro, y ese compañerismo que tenían, que rápidamente la hicieron parte de la cofradía de la Perdiz, que era como una cofradía que hacían entre ellos y hacían lecturas poéticas, escuchaban a Lorca tocar el piano, declamaban poemas, se enseñaban los cuadros que hacían, y bueno, pues creo que con ese estilo de simultaneísmo de Barradas, ¿no?, que mezcla todas las vivencias, todas las cosas, es muy fácil imaginar esto como el sueño de una noche, ¿no?, por las calles de Madrid. Aquí veis, pues por ejemplo, la foto de todos ellos. Ella nunca sale, esta es la única foto que he conseguido ver, que está Maruja con Dalí y otra persona que no sé si es Concha, que creo que no. Y aquí veis pues a Dalí, a otro pintor muy importante de la época, José Moreno Villa, a Buñuel, que empezaba ya a interesarse por el cine, que bueno, es que no quiero, a ver si me corto de decir muchas anécdotas, que si no, no llegamos. Y bueno, pues ella nunca sale en esas fotos, ¿no? Ha sido borrada de la historia, así como ella siempre cita a sus compañeros artistas, ellos nunca la citaron en la historia. Incluso Alberti, con el que tuvo una relación amorosa muy importante, que se autoinfluyeron muchísimo en su obra, Alberti no llegó a hablar de ella hasta que no murió, bueno, la mujer con la que estuvo después, y se permitió escribir unas páginas en su autobiografía, La Arboleda Perdida, y declarar claramente que fue una persona esencial en su vida, y bueno, ya luego os cuento más cosas. En esa época también se empiezan a crear, las mujeres empiezan a poder ir a la universidad sin tener un acompañante femenino, y entonces se crea también la residencia de señoritas, un paralelo de la residencia de estudiantes, y aquí veis cómo pues empiezan a acceder y a tener organismos donde pueden estudiar, donde en la residencia de señoritas venía gente importantísima, Einstein, Marie Curie, iban a dar charlas. Einstein fue a la residencia de estudiantes, perdón. Pero iban personajes muy importantes a dar charlas sobre todo tipo de áreas de la ciencia, de la literatura, del arte. Y luego una cosa muy importante es que empezaron a hacer deporte. El deporte significó como una entrada en la modernidad. De hecho, en esta época, en los años 20, empieza a formarse lo que se llamó la mujer moderna, ¿no?, la nueva mujer. Y es que la mujer empezó a entrar en el campo, entrar en el mercado laboral. Con la Primera Guerra Mundial las mujeres empezaron a hacer trabajos que antes hacían los hombres, y fueron las que aguantaron mientras los hombres luchaban en la guerra, las que hicieron que siguieran funcionando las mujeres en las ciudades. Y
Y entonces, bueno, la mujer empieza a poder vestirse de otra manera, a llevar faldas más cortas, empiezan a poder jugar con su atuendo de una manera en España muy poco a poco, pero empieza a verse otra cosa, y sobre todo cuando llega la Segunda República, ¿no? Y aquí vemos pues mujeres haciendo deporte, que era una cosa inaudita, y era como un símbolo del acceso de las mujeres a cosas donde solo habían accedido los hombres hasta entonces. Aquí veis un cuadro precioso, ¿no?, que se llama Elementos del deporte, en el que ella retrata casi a la raqueta de su amiga Concha Méndez, y lo hace con un montón de elementos que empiezan a hablar de una España en la que empieza a llegar la modernidad y demás, ¿no? Una España y una Europa en realidad. Pues esa avioneta, los elementos del deporte, el ajedrez, ¿no?, como también un juego intelectual al que también le da ese valor. Y bueno, me parece un cuadro precioso que retrata casi una época, ¿no? En el 25 al padre le destinan a Lanzarote para hacer unos trabajos y ella va con él, y de ahí hace este cuadro precioso, La isleña, en el que de alguna manera contrapone un poco la mujer que está en la casa. Justamente hay un reloj, fijaros, y esa mujer que está un poco asalvajada, ¿no?, que va paseando con esa cabra. Fijaros qué preciosísimo es el cuadro, la profundidad que tiene ese paisaje que entra hacia el fondo. Fijaros ya, ya va a ser la geometría para ella va a ser muy importante para todos sus cuadros. Y fijaros qué bonito ese juego de piernas, ¿no?, con el animal. Es un cuadro pues de sus primeros cuadros que empiezan a tener muchísimo éxito. Dos mujeres en la playa también, perdonad la imagen que no es muy buena. Es un cuadro muy enigmático, que tampoco se ha escrito muchísimo sobre ello, pero nos da muchas pistas. Quiero que recordéis y contrapongáis un cuadro muy parecido, ¿no?, que fue anterior, es el de Picasso, es del 22, y el de Maruja es del 28. Maruja Amaya admiraba profundamente a Picasso, que además le consideraba el que había abierto toda la escena parisina. Fue como el que empezó, el que llegó a París y empezó a recoger a muchos artistas españoles que llegaban a París en esta época. Y curiosamente aparece una mujer desnuda, y no es el típico retrato que han transmitido los pintores que han pintado mujeres desnudos de mujeres, y hay una mujer tapada entera y otra. A mí, por un lado, me gustaba pensar que son como las dos Marujas, ¿no?, la Maruja que no conocemos y que no conoceremos nunca, y la Maruja que se muestra, ¿no?, que ella además fue muy defensora del nudismo, sobre todo en América, por supuesto, cuando no era nada habitual. Y hay teorías que dicen que también es Concha Méndez y ella, Concha Méndez, cómo la fue quitando, cómo fue quitándose, despertando un poco a la libertad, y ella quitándose los vestidos y despojándose y entrando en el mar, que es como el símbolo de la regeneración, como el símbolo del agua, que es el símbolo del nuevo nacimiento, ¿no? Me parece bellísimo. Están además, es muy bonito, fijaros cómo el tema siempre son figuras muy dinámicas. Toda la pintura de Maruja Amaya de esa época es tremendamente dinámica, y es como un avance. Para ella siempre había que avanzar y ascender, nunca descender, decía. Y tenía muchísima confianza en la regeneración del país y en la apertura a los nuevos sistemas educativos, al arte, a la libertad. Aquí veis de la serie de las estampas. Bueno, ya estoy pasando de todo lo que tenía pensado, pero bueno. Bueno, os voy a leer solo una cosa perdonad, son mis paréntesis famosos. De la época de la infancia recuerda a ella, y en uno de los textos es muy bonito porque casi que la podemos ir vislumbrando, y vislumbrando la obra que va a tener posteriormente. Dice: me asomaba en mi infancia a lo inesperado, lo que se me representaba a través de unas enormes galerías de cristales, las ferias, los mercados,
que llegaban de la periferia a aquella placita cercana al rosado Monte Pindo del que os hablaba antes, ¿no? Bueno, no me he dejado nada súper importante, es que hay tanto que es muy difícil hacer la síntesis. Bueno, ella hace una serie de estampas en las que retrata un poco la vida madrileña y la ebullición de la época. Estas son las del deporte, como os digo, que para ella era muy importante. Ya vemos esa estrella de 5 puntas. En esta época había mucha gente que empezaba a introducirse en la teosofía, que era digamos que una creencia que unía las religiones de Occidente y de Oriente, hablaba de una religión más panteísta, más incluyendo muchas espiritualidades diferentes, ¿no? Y vemos muchas cosas en fijaros en esa estrella y ese personaje que está así, porque lo vamos a ver en obras de los años 40, 50, y es sorprendente que ya entonces, a veces cuando vas estudiando la trayectoria de un artista y ves obras muy de los inicios y te sorprende cómo ya están, lo vamos a ver, os acordaréis, cosas que dices, jolín, parecía que eran producto de esa época en las que están pintadas y no, ya estaba de una manera muy premonitoria en épocas muy recientes, ¿no? Las conchas, lo vamos a ver, y bueno, pues estas estampas tan dinámicas de la mujer con el deporte. Bueno, luego os cuento otra cosa. Estampas sobre esa vida en Madrid en la que todo bullía, en la que por un lado ella hablaba de los maniquíes, eran como el símbolo de ese romanticismo de naftalina que decía, o donde empiezan a estar los autos, se construye el metro en Madrid, en esa época que llegó ella a Madrid, en el 22, Madrid triplicó, cuatriplicó su población y fue, bueno, pues la neutralidad en la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, hizo que mucha gente, muchos artistas intelectuales extranjeros recalasen en Madrid, empiezan a hacerse tímidamente las primeras exposiciones de arte contemporáneo, con arte cubista, arte expresionista, la exposición de íntegros que hizo Gómez de la Serna. Bueno, empiezan a pasar cosas, ¿no? España, o Madrid en concreto, porque fue sobre todo en las grandes ciudades, pues empieza a contagiarse de lo que está pasando en Europa y empieza a haber cierto flujo de influencias. Bueno. Y bueno, pues veis estas son estampas muy surrealistas, muy enigmáticas. Como os digo, hay cosas que no se sabe, que realmente no se sabe muy bien qué significan, aparecen muchas letras. Merlín, ella utilizaba muchas letras para escribir cosas que no se sabía muy bien lo que eran. Veis este hombre con tijeras que ha cortado el pelo a la chica, una chica que es como otra especie de maniquí, unas piernas cortadas como ese cortarte el poder caminar. Bueno, pues un montón de elementos enigmáticos, muy surrealistas, los ojos que los vamos a ver en las películas de Buñuel y demás. Bueno, pues un montón de elementos que para ella eran como un poco retratos de esa época. Aquí la vemos bueno, pues con Rosa Chacel, con Gregorio Prieto, con Concha Méndez, en una foto típica de feria, un poco anunciando una de las series más importantes y que le va a dar su gran popularidad. Este es uno de los cuadros para mí más paradigmáticos de esta época y que la va a acompañar en toda su trayectoria. Es el mago. El parecido con Valle Inclán no es casual, evidentemente ella estaba muy influida. Valle Inclán en esa época pensad que aquí estamos hablando de la confluencia de la generación del 27, que es de la que ella forma parte, como Alberti, Lorca y demás, pero también está la generación del 98, Unamuno, Valle Inclán, seguían ahí y había una muy preciosa intergeneracionalidad.
y a Valle Inclán pues le tenía mucho, le adoraba, y de hecho fue a verle, gracias a Concha Méndez, fueron a verle a su casa, que decía, lo primero que dijo, Concha en sus memorias dice, lo primero que dijo sobre cuando salieron de la visita que le hicieron a su casa, dice, les dijo que parecía como una bandera tirada en un sofá, porque debía ser ya como un personaje, imaginaros con esa barba, con ya pues muy mayor. Pero los esperpentos están en todas sus verbenas. Por supuesto, Valle Inclán era tremendamente esotérico, escribió ese libro maravilloso, La lámpara maravillosa, en el que hay mucha influencia esotérica de la teosofía. De hecho, se creó en esta época la Asociación de Teosofía de Madrid, y Madame Blavatsky, toda esta conjunción del espiritismo. O sea, había de repente un poco como respuesta a un catolicismo muy conservador, que era tremendamente encorsetado y que no permitía nada que saliese de la norma, y todo era herejía. Y entonces esta intelectualidad necesitaba nutrirse de un montón de otras espiritualidades, tanto de Oriente como de Occidente, y tenían, bueno, pues otras que querían ampliar, ¿no? toda esa espiritualidad que sí que sentían. Y hay una cosa, aquí veis, por ejemplo, el Pim Pam Pum es por esta atracción tan famosa que había en las ferias, que era de tirar la bola y dar a las cabezas de los monigotes, ¿no? Curiosamente recuerdan a qué estaba sucediendo la guerra de Marruecos, que fue una guerra muy larga, muy impopular, en la que murieron, era la dictadura de Primo de Rivera, murió muchísima gente, y era una guerra que en España no se entendía, el pueblo no entendía, y fue tremendo, ¿no? Y hay muchas alusiones a esa tremenda guerra. Y también vemos dos chicas jóvenes, una de ellas mirando con un telescopio, como lanzando su mirada al espacio, y como una metáfora de un mirar más allá, ¿no? De poder contemplar las estrellas y todo el cosmos, casi como una especie de autorretrato. Las verbenas fueron muy apreciadas por toda la intelectualidad de la época, y de hecho Ortega y Gasset, que nunca había hecho ninguna exposición en las salas de la Revista de Occidente, se quedó alucinado cuando las vio, y no daba crédito que una chica tan joven pudiera hacer una obra tan innovadora, tan dinámica, tan vanguardista, y entonces decidió exponerla. Nunca nadie más expuso en esas salas, y decidió exponerla en las salas de la Revista de Occidente. Entonces, pues bueno, ella siempre estuvo muy orgullosa de ello, y siempre lo contaba con mucho orgullo. Y aquí vemos, por ejemplo, la curiosidad de que dos de los reyes son negros. Esto es algo muy curioso, ¿no? Ella introduce en sus cuadros muchas anomalías. Están retratadas todas las clases sociales. Esa tarjeta de Navidad, el ángel que aparece es negro. En el cristianismo, el ángel negro es el ángel caído, es un símbolo del demonio, pero a la vez es un símbolo del que hizo frente el que quiso, de alguna manera, el que se rebeló contra la ley, ¿no? Contra la ley de Dios. Y ella yo creo que nos hace un guiño un poco a generar una espiritualidad más abierta, a generar una espiritualidad. De hecho, las alas rojas tienen mucha similitud con Uriel, con el ángel Uriel, que es el renovador, el que lleva la renovación, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay un montón de guiños sobre, bueno, un montón de cosas que estaban en su imaginario, y en ese Madrid que ella estaba, en el que estaba también alucinando, viniendo de lugares pues mucho más rurales y mucho menos cosmopolitas. Siempre hay como un memento mori, veis esa vieja con una carta como si fuese del destino, o la música como ese recuerdo a lo perecedero, ¿no?
Aquí veis, como veis aquí, las frutas, las fresas amontonadas a la izquierda, es también como un recuerdo de la muerte, de lo efímero, como en los bodegones del barroco. Y veis todo este bullicio de gente, los marineros, que no sé si aquí ya estaba con Alberti, si se hace referencia al marinero en tierra, estas dos mujeres libres, caminando alegres, ¿no? Avanzando con esa especie de corolas o de limbos, ¿no? Hechos de papel maché, de colores. Dicen que es un retrato de ella, la mujer que aparece ahí en el medio, esa cabecita que podéis ver. Y bueno, un montón, pues eso, de juegos. Hay muchos símbolos que no sabemos, los números. Es muy simbólica, ella siempre va a ser tremendamente simbólica. Está retratada la institución del poder, de la policía, de la Guardia Civil. Está como retratado, son como esperpentos, recuerda mucho también a Solana y a todas esos cuadros de Solana en que retrataba todos los estamentos sociales. Esta es otra de ellas, la que está en el Pompidou. Ya vemos esa especie de careta que también casi anuncia las máscaras que vamos a ver en ese recuerdo a la España de pandereta, que ya se sentía que eran esas dos Españas que parecía que no podían convivir, ¿no? El estamento de la Iglesia, que ella llamaba la mafia santa, porque no permitía tantas cosas importantes, y luego ella era súper espiritual y decía: yo entro a las iglesias y a las catedrales, para mí eso es un espacio de espiritualidad. Pero claro, en esa época pues era algo que cortaba mucho las alas tanto a la intelectualidad como a las mujeres, como a tantas cosas, ¿no? Veis aquí de nuevo un recuerdo de los moros, etcétera, etcétera. El tren, la velocidad, es como un retrato, ¿no? Ella decía de las verbenas, y la adoraba. Hay un tema que escribe este libro, además tan importante, lo popular en la plástica española a través de su obra. Ella consideraba que en lo popular estaba la fuerza de un país, ¿no? Y escribía esto de esas fiestas. Las fiestas populares en España son manifestaciones que giran con el año. Todo el tema de lo cósmico, lo giratorio, lo que vuelve es muy importante en su obra. Son una revelación pagana y expresan discordias con el orden existente. En el arte popular están las alternativas de España, las batallas de dos corrientes contrarias y decisivas, el monstruo y la tragedia frente al hombre y al poder. Las fiestas y ferias populares, Año Nuevo, Carnaval, verbenas y Navidades, está grabado el impulso creador, la edificación consciente del pueblo. Son la afirmación vital contra el fantasma. Y conoció en 1925 a Rafael Alberti en una de las exposiciones que hubo de artistas íntegros que intentaron una renovación artística en la época, más coherente con lo que estaba pasando en Europa, y además partiendo mucho del campo, de las tradiciones populares y de lo más castizo, digamos. Y bueno, pues le conocen en esa exposición. Le preguntó a Lorca, le preguntó quiénes son esos dos chicos, y dice: son dos poetas, uno bueno y uno malo. El bueno era Alberti, evidentemente. Y empezaron a hacer una amistad tremenda que se convirtió en una relación que tuvo muchos altibajos, pero fue esencial para los dos, que ambos recordarían hasta el final de sus vidas. Tuvieron una intercomunicación con sus obras tremendas, se autoinfluyeron muchísimo, visitaban juntos museos. Fue una relación muy, muy prolífica en el arte de ambos, ¿no? Y de hecho, a ver si veo algo. Bueno, es que por ejemplo, una de las cosas que dijo Alberti: de la mano de Maruja recorrí tantas veces aquellas galerías subterráneas, aquellas realidades no vistas que ella de manera genial comenzó a revelar en sus lienzos.
Los ángeles muertos, un poema suyo, podría ser una transcripción de algún cuadro suyo. Hay cuadros que son, no me va a dar tiempo, que necesito saber la hora, porque si no... 44. 44, nada. Pues vamos a pasar este capítulo rápido, pero fue muy importante. El libro sobre los ángeles de Alberti y Sermones y Moradas, como él dice, verdaderamente hay algunos que son transcripciones de sus cuadros y al revés, porque en esa época es también la escuela de Vallecas, varios artistas e intelectuales empiezan a salir de la ciudad y a visitar todos los alrededores de Madrid. Empiezan pues Benjamín Palencia, no sé si sabéis esos cuadros que pintan Castilla de una manera muy con esa aridez y esa esencialidad castellana también, y empiezan a conocer todo el extrarradio y lo empiezan a plasmar en sus obras. Estos son dos fotoperformance que le hizo el hermano de Amaruja, Justo, y en ella retrata esa España que para ellos empezaba a ser una España absolutamente oclusiva y que no permitía la regeneración ni a nivel de educación, la economía estaba fatal. En el 29 se está desintegrando la dictadura, tanto Alfonso XIII como Primo de Rivera salen de España, y España en ese momento es el tema, acordaros de la película de las Urdes, la Edad de Oro, es esa España con una pobreza tremenda y una población que no sale adelante, muy empobrecida y muy tremenda, ¿no? Empieza a hacerse insostenible, y ella de alguna manera en estas, que tiene algunas más, en estas fotos intenta transmitir un poco algo que vais a ver en estas series, de la serie de Cloacas sin Campanarios, que fue como una ruptura total. Respecto a esta serie, que es, fijaros qué diferencia en colores, en tema, en todo, con el tema de las verbenas, ¿no? O sea, es de repente, ella dice, cuando le preguntan cómo pasaste así de una serie a otra, dice, pues como pasa de la noche al día, o sea, las cosas es como una ley de opuestos. Es algo que solo se puede explicar desde la intuición y desde lo irracional, no con la razón. Y de hecho, perdón, en un momento le pregunta Ortega y Gasset, cuando ella marcha a París, ahora lo vamos a ver en el 31, con una beca, y le pregunta que en qué está ella haciendo últimamente, ¿no? Y le respondí que revelaciones imprevistas pero impulsivas me iniciaban en una nueva visión insospechada, inesperada. Extraña la forma intacta y coordenada evolucionaba al desgarramiento y la destrucción. El color brillante, múltiple y festivo se transformaba en negro, oscuro, severo, la catástrofe. La aparición de los vegetales más ásperos y los animales más agresivos. La presencia y ausencia humana dentro de un espacio espectral. El mundo de las cosas que transitan, no fácil de atravesar. Y entonces es toda esta época y bueno, yo también pienso mucho que después de ese ímpetu de juventud, de descubrir tantas cosas, ¿no? en ese Madrid lleno de tantos estímulos, de repente llega un momento que toda la situación, incluso el momento personal, también empieza la crisis con Alberti, y de repente hubo un cambio tremendo, pues a otro paradigma como el que vais a ver, en el que para ella decía que era la ausencia de la humanidad. Están los trapos, están las huellas, es la ausencia humana, es la debacle, es el... Bueno, pues fijaros qué diferencia, y que eran cosas que iban encontrando en esos paseos, ¿no? Por los extrarradios de la ciudad, también un poco denunciando cómo la ciudad, construir esas ciudades estaba generando también un impacto muy agresivo y muy violento en la naturaleza. O sea, hay ya unas ideas hasta muy ecológicas
porque ella empieza a hablar enseguida, le importa mucho la naturaleza y empieza a hablar de la necesidad de la confluencia de todo lo del reino animal, vegetal, de los humanos, empieza a tener ideas que son tremendamente vanguardistas para la época. Os lo paso un poco rápido, pero bueno, la mayoría ya los conocéis. Y es un poco, que a ella se le ha tildado siempre de artista surrealista, y en realidad surrealista fue realmente solo en esta época, y sí que tiene rasgos surrealistas en algunas de sus obras posteriores, pero para nada como para ser una artista surrealista. Nunca pintó automáticamente, etcétera, etcétera, ¿no? Todo mi momento surrealista ha sido la acusación consciente de la sepultura de basuras que nos rodeaba. Este era el sentimiento que tenían los intelectuales en ese momento. Y que fijaros la fecha de este cuadro, que es precisamente cuando se proclama la Segunda República. En la revista de Occidente, pues bueno, va a hacer una serie de viñetas también, que son preciosas, pero no nos va a dar tiempo a analizar. Pero fijaros que tiene mucho que ver con y también irlo recordando con las últimas obras que hace. La obra de Maruja es tremendamente coherente de principio a fin, es muy circular. Hay cosas que vamos viendo y que va retomando después. Fijaros ese tema cósmico, bueno, un montón, y son juegos infantiles. Fijaros qué preciosa es toda esta serie: el aro, el balón, el salto, el columpio, la cometa, la comba, la gallina ciega, el pincho. Y bueno, aunque no podemos entrar en ellos, hay un montón de simbologías que podríamos extraer de estas, en apariencia, bueno, viñetas, ¿no? para una ilustración. Otras son, en esta época también empieza a conocer a Miguel Hernández, también tiene una relación con él, más corta, pero también se influyen muchísimo, tanto ella como Zambrano, que también fue muy amiga suya y muy amiga de Miguel Hernández, y todos empiezan a trabajar mucho el tema de lo rural, de la importancia del rural, de la simbología de la siembra, de la recolección, de una manera también como metáforas espirituales también, y como algo que ellos sentían que tenían que rescatar y que era muy importante. La luna, la influencia de los astros. Miguel Hernández les aportó, era el poeta pastor, ¿no? Y les hablaba de unas cosas, de los brezos, de la luna, cómo influenciaba, y quedaban todos fascinados de esos aprendizajes profundos del contexto rural, ¿no? Aquí está el plantar, injertar, fijaros qué bonita, recolectar. Es que no nos quería leeros algo, porque la relación que tuvo con Miguel Hernández fue preciosa. Él sufrió muchísimo, claro. Maruja Mayo ya tenía una trayectoria, él llegó muy puro, muy tierno, muy virgen, ¿no? Y tuvieron una relación complicada. Bueno, en el 31 pide una beca para ir a París, y entonces pues allí va a exponer todas estas pinturas de cloacas y campanarios, y va a tener un éxito tremendo. Este cuadro del espantapájaros, de hecho, se lo compra Breton. Paul Éluard también le quería comprar uno, pero ella cuenta que decía «n'a pas d'argent», como ese francés estupendo que tenía ella, que no tenía dinero. Y bueno, todos los surrealistas, empezando por Breton, van a quedar fascinados por esa artista tan innovadora y con tanta, además, tan inteligente. Y prontamente me invitaron a todas las tertulias, y entonces tuvieron ahí una relación muy, muy interesante, ¿no? Ella fue a estudiar escenografía, porque le parecía como esa cuarta dimensión de la pintura, eran como escenarios rotantes. Empezó a hacer escenografías con todos esos espartos que recogía, ¿no? En esas excursiones a la Extrarradio de Madrid con la Escuela de Vallecas, y hacía todo, no sé si se ve bien, ¿no? Pero son todo materiales muy vegetales, las cuerdas, los espartos, los alambres, y para ella fue muy interesante esta vivencia. Y de hecho bueno, Rosenberg,
el galerista le invitó a exponer en su galería también, y podía haber hecho más carrera en París, pero cuando se proclama la Segunda República ella siente que tiene que volver a España y aportar su grano de arena a esa España esperanzadora, a esa regeneración que proponía la República, con otro tipo de sistemas educativos, con una pluralidad mayor, y bueno, pues intentar levantar a esa España que estaba tan empobrecida a todos los niveles, tanto económico como espiritual. Y vuelve a España y se embarca con las misiones pedagógicas. Ella va a dar clases en Arévalo, en un pueblo de Ávila, y aquí la vemos de profesora en su aula. Y entonces, pues bueno, las misiones pedagógicas van a intentar llevar el arte, el cine, el teatro a los pueblos más recónditos donde nunca habían visto nada semejante. Acordaros esas imágenes del cine en los pueblos que están... Bueno, los niños y los viejos, con esos desdentados, con las bocas abiertas. Es una época, un intento que fue al final, bueno, pues acabó como acabó, pero fue un momento de muchísima esperanza para todos los intelectuales de la época. Bueno, es que se me ocurren cosas, pero no quiero pasarme demasiado. Ella empieza a hacer, cuando vuelve, una serie de cuadros en los que después de esa serie de cloacas y campanarios empieza como a reestructurar. En París conoce a Torres García, un artista uruguayo que tiene una filosofía constructivista muy basada en el número, en la geometría, muy conectada también con lo cósmico, con lo planetario. Son todo visiones muy panteístas y muy completas, ¿no? de tener una visión muy amplia de la realidad. Y entonces empieza a hacer estas arquitecturas fósiles, minerales, vegetales, con los colores de la tierra, como un poco volviendo a la esencia, ¿no? Es muy diferente a ese color de las verbenas. Y tiene ese punto constructivista. Aquí vemos arquitecturas rurales. Ella habla hace que los graneros tomen vida, son como animales. Hay como una interacción entre lo animal, lo vegetal, lo arquitectónico, la tierra, el cielo. Lo digo muy rápido, pero escribe mucho sobre ello, y es muy interesante, ¿no? Cómo piensan de una manera en el que todo se integre y todo tenga su lugar, ¿no? Aquí la vemos en una excursión con María Zambrano, en los toros de Guisando, en Ávila. Ella, os fijaréis que en algunas lo dejo porque ella hizo todo un archivo de todas esas fotos, de todos esos lugares, y siempre ponía esa carita suya y su anagrama, Maruja Mayo, oficial. Era una publicista en una época tan incipiente que tenía una clarividencia sorprendente. Y también hizo mucha cerámica, que en París alguien, no me acuerdo ahora, que muy rápido le preguntó: ¿haces de potería antes que Picasso? Y dice: sí, yo ya hacía cerámica antes que Picasso y no sé qué. Y bueno, aquí veis, pues por ejemplo, esa síntesis de lo que ella consideraba que era España, o lo que era los frutos de la tierra y del mar, ¿no? Peces, carneros, espigas y hoja de olivo. Ahí veis, fijaros, aquí ya el dibujo era una tremenda dibujante y está debajo de todo. Aquí veis otra ya con color, pero fijaros qué esquemas hacía, absolutamente medidos. Consideraba, igual que Torres García, en esa época se puso muy de moda un libro de un matemático rumano, de Matila Gilka, que hablaba de que todo en la naturaleza responde a unos órdenes numéricos, geométricos, y ella lo introdujo a rajatabla en toda su obra, porque consideraba que era como la arquitectura del universo, la arquitectura de la Tierra y de todo lo que nos rodeaba, ¿no? Era muy interesante.
Aquí la veis con todas sus creaciones cerámicas, algunos de los personajes de los figurines para las obras de teatro. Y ya pues en el 36, pues justo antes, fijaros esta, qué graciosa, esa mujer torero. Bueno, ella se fotografiaba mucho, en este sentido publicista que os digo, con todas sus obras detrás. Vamos a ver alguna más. Y en el 36 la sorprende la guerra en Galicia y bueno, pues claro, todos los tildados de rojos pues se tienen que marchar de España porque ella todavía se marchó pensando que podría volver, que eso iba a ser una cosa transitoria, pero en el momento en que se instaura la República, todos los artistas que habían estado ligados a ideas de izquierdas son o aniquilados o encarcelados o... bueno, ella ve morir a amigos suyos, consigue a través de Gabriela Mistral, que era embajadora de Chile en ese momento en España, y a través de Portugal sale de España y invitada, digamos, para dar charlas en las universidades de Argentina sobre su obra y de Chile, y llega a Argentina y se establece allí. Esta es la última pintura que hizo en España. Previo en Galicia hizo este precioso cuaderno de Galicia que se llama, donde tomaba notas de todos los aspectos de la vida, de los frutos, de lo rural y de la pesca. Ella era gallega, evidentemente, y entonces todo eso lo va a... No me puedo levantar. Lo va... Ay, Nos tenemos que ir por el autobús. no pasa nada, no pasa nada. ¿Te la ayuda? Gracias. Hay una película, tenemos que coger el último autobús. Ay, lo siento. Venga, chao, gracias por venir. Adiós, amor. Te voy a dar un beso. Claro que sí. Uy, te quiero. Venga. Vale. Me da como. Bueno, pues la religión del trabajo. Esa es la serie que comienza en España justo antes de que estalle la guerra, y este es el cuadro que se va a llevar a las Américas, se va a llevar a Argentina. Y bueno, aquí veis pues un cuadro que está lleno de esperanza, de la promesa del trigo, la promesa del germinar de las semillas que se convierten en fruto. También, bueno, el número 3 hay mucha simbología en todas las obras, lo vamos a ver. Y ese aspecto muralista, ¿no? También ella empieza a pensar, viendo el tema del teatro, de las cerámicas, que el arte tiene que ser como utilitario y estar dentro de... Y el muralismo era algo que le parecía muy interesante a ese nivel. Y bueno, vemos rápido otros. Fijaros aquí en los pentágonos, que es la figura perfecta de los pitagóricos. Vamos a ver las estrellas. Fijaros esta mujer inscrita en el pentágono como la medida de la mujer, en este caso, no el hombre leonardino, que es el que siempre nos ha llegado, y me parece maravilloso, y siempre con la geometría como trasunto de todas las obras. ¿Veis la belleza? ¿Veis las manos? Y que si los que habéis estado en la exposición, para mí fue como, bueno, como se me caía la lágrima, porque tiene una luz este cuadro y una magia que te mete dentro, y está lleno de simbología y de esperanza. Este fue ya el último que hizo de esta serie. Culmina con esta época tan esperanzadora. Ella, mientras estaba allá al principio, mandaba artículos para prensa muy críticos con lo que estaba pasando, intentando apoyar la causa republicana, pero cuando ya empieza a ver que, bueno, cuando ya ve que de eso nada, empieza a saber lo que le está pasando a todo el mundo, empieza a mirar para otro lado y va a vivir la vida en su exilio americano, ¿no? Y fijaros la seriedad de la cara. Este es un retrato en su estudio. Ella siempre colocaba cosas alrededor que eran muy simbólicas, la mariposa como símbolo de la transformación, y fijaros la cara, que evidentemente es muy consciente del gesto que está poniendo, porque para ella fue un absoluto desastre y una
barbaridad lo que su amada España estaba viviendo en ese momento. Y nada, empieza a dar charlas, tanto en Argentina como a los lugares donde viajó, tuvo muchísimo éxito, la sacaban en prensa en todas partes como, bueno, pues como una artista, como la artista española, ¿no? Tan importante, y bueno, esto todo pertenece a su archivo, como veis. Allí tuvo mucha relación también con Neruda, que también la tuvo en Madrid, por supuesto, antes de irse. Si podéis, leed algún libro sobre ella, porque me da pena, tantas anécdotas y tantas historias con tanta gente, es riquísima la vida de esta artista. Y aquí, bueno, lo que os contaba antes, que ya no lo voy a repetir, y así ganamos tiempo, de la mujer sacerdotisa, ¿no? Con esas algas gigantes. Ella se quedó fascinada con el Pacífico. Aquí la veis con el compás de la geometría, la golondrina, que es también símbolo de la transformación y del cambio de los tiempos, el pentagrama, que es la estrella de 5 puntas, que tiene también una simbología tremenda. Bueno, las mariposas abajo, el mapa mundi de los viajes, catálogos suyos, está todo siempre, y el ascenso siempre hacia arriba, siempre ascendente. Pues fijaros cómo salía en la prensa, ella llegaba a un sitio, iba al hotel más caro, hacía con mucha vista exposiciones de sus obras, vendía un montón, o sea, allí vivió pues un éxito que aquí no hubiese sido para nada, pero sin embargo allí tuvo muchísimo éxito allá donde iba, vendía mucha obra, se codeaba, bueno, tuvo como de rockstar, vamos, total. Pero veis qué interesantes todas estas publicaciones, ¿no? Y hablaban de ella, pues que se enamoraba de las playas de allí, el tema de las conchas con Neruda también. Bueno, pues nuestras playas, motivos de inspiración de la gran artista española Maruja Mayo. La serie de Naturalezas Vivas responde a toda esta época, son cuadros muy metafísicos, también muy de... a mí me parece como que en esta época pinta cosas hermosas. Ella habló que América le dio la alegría de vivir frente a la angustia de morir que estaba sucediendo en España, y hace todos estos bodegones fascinantes en que hay flores, animales, algas, plantas, y son como, bueno, veis, fijaros también la tierra curvada. Ella hablaba mucho del espacio no euclidiano que aprendió con Einstein, ¿no? De esa nueva ciencia. Estaba siempre muy al loro de de cómo evolucionaba la ciencia y la filosofía de la ciencia. Y bueno, pues son como esbotos, ¿no? A la belleza, a la alegría de vivir, pero de una forma muy metafísica, en el que resulta como muy metafísico, ¿no? Todos con esas estructuras geométricas tremendas, y son unas pinturas también fascinantes. Y empieza a hacer una serie sobre retratos de todas las razas, ¿no? Una de las cosas que le alucina y le deja perpleja es, la cantidad de colores de piel, de razas, y lo llama también la supremacía de las razas, en el sentido de que se da cuenta de que todas las razas tienen su lugar y son maravillosas, ¿no? Y todas han de estar. Ella siempre tuvo esa visión de integración de todo, ¿no? Y pues empieza a pintar estos retratos maravillosos, que son como un homenaje a la riqueza humana. Aquí, por ejemplo, habla de la cierva humana. Es que aquí ya se intuyen cosas que luego Donna Haraway con la mujer, con el cyborg, o muchas ecofeministas van a hablar, ¿no? Esa unión de lo animal, lo vegetal, lo humano, lo mineral, todo como seres vivos. Lo cuento así rápido, pero es muy profundo este sentimiento que tiene
de integración de todo y muy, muy moderno. Fijaros qué fotos con todas las actrices, demás, y ella ahí con todo, con su abrigo, que es que se sentía, imaginaros, o sea, es que debió ser como un vuelo tremendo, ¿no? Contaba anécdotas de que a fulanita le decía que dentadura, le decía, vente conmigo mañana que por no sé cuánto te la ponen en un momento, y todo, como un mundo de repente que la fascinó y en el que se vio un poco envuelta porque imaginaros las etapas de las que hemos ido hablando, los cambios tremendos y la tremenda capacidad de adaptación que tenía esta mujer y que sabía aprovechar lo mejor de cada momento y tiraba para adelante y fue una luchadora tremenda. Hizo estos murales para el cine Los Ángeles de Buenos Aires, en el que también hay esos personajes híbridos, sirénidos, que son como, tienen escamas como los peces, son danzantes, están como en el mar o en el aire. Aquí ya empieza a generar todo este mundo que vamos a ver, pues aquí está en la inauguración. Realmente fue tratada como a ningún artista se le trataba casi en España, en esa época nada, por supuesto, pero vamos, para ella fue una experiencia increíble. Fijaros, ¿no? Qué maravillosos seres creaba. Este es un artículo que salió cuando hizo su exposición en Nueva York, que fue exitosísima también, vendió un montón. De los retratos bidimensionales que os he enseñado también vendió muchísimos, se han encontrado todavía pocos, estoy segura que a lo largo de que pase el tiempo saldrán más porque también había hombres pintados, un joyero judío le compró como 40 y los tenía entre las joyas en su joyería, o sea que luego es que tiene todo, o sea es muy amplio, ¿no? Lo que va consiguiendo en esa época. Y en un extracto del texto que os acabo de enseñar, del periódico de Nueva York, habla de los milagros que consiguió, ¿no? Que consiguió 2 o 3 milagros si contamos con lo rápido que fue. Primero, exponer por primera vez en esta ciudad de 8 millones de personas, así como habla de la importancia que tuvo esa exposición, y el segundo milagro, todo lo que ha vendido sin ser ni Picasso, ni Rouault, ni Matisse, que eran los que en esa época estaban triunfando, ¿no? en Nueva York, ni Chagall, se tira hablando de Chagall no sé cuánto, pero bueno, habla de que fue vista, considerada, oída en su pintoresquismo inglés e invitada por varias galerías a exponer de nuevo su obra en un futuro próximo, fijaros. No es moco de pavo, nos parece que tal, pero... Y empieza desde los 40 también, paralelamente a las naturalezas vivas y a los retratos bidimensionales, empieza a hacer esta serie que es tremendamente misteriosa, que es de máscaras. Os quiero leer si lo encuentro, porque María Zambrano, al escribir sobre el exilio, ella siguió manteniendo relación con ella, epistolar, y fue una de sus mejores amigas siempre. Además hablaba mucho también de filosofía, de ciencia y tiene muchas concomitancias. Zambrano en Carta sobre el exilio escribe: sobre el exiliado recae la ambigüedad de la condición humana, máscaras creadas por la situación del que se encuentra en su camino de exiliado, pues el exiliado es siempre él, el encontrado por los demás y el alguna vez descubierto, o máscaras por algún conflicto de conciencia. O sea que el tema de la máscara, que ya hemos visto que ya había trabajado, se convierte para ella en una obsesión. He traído muchas, os la voy a pasar muy rápido porque me sorprende que un tema, bueno, plásticamente trabajaba mucho las sombras, demás, pero realmente va a hacer infinidad de cuadros sobre máscaras. También en sus viajes por América, también estuvo en Brasil, entonces ella investigó mucho sobre la figura del chamán, que ella comparaba con el del artista, estudió los ritos candomblé, el tema de las playas, Yemanyá era la diosa de las playas, del agua regenerador, y lo introduce también ahí. O
sea, ella aprovecha para investigar antropológicamente y etnográficamente todos los lugares a los que va, que les interesa muchísimo. Y la máscara esa, aquí se ve, aquí es muy bonito ver cómo tienen esos dos ojitos, las máscaras, porque la máscara significaba la unión de lo terrestre, de lo humano, lo espiritual, o sea, es como una unión de trascender a otra cosa, los espíritus, hay un montón de simbologías que están en esta serie, pero que pintó muchísimo. En su cuaderno de América Aborigen, que ahí no se ha publicado tampoco, pero hay extractos que se pueden leer, escribe mucho sobre, por ejemplo, sobre antropólogos que hablan de esa época, y esta es una máscara que tiene recortada y puesta y que recoge en este cuaderno. Le va a interesar muchísimo y hace una serie, fijaros qué curioso, aparecen las mariposas, símbolo de la transformación, pero es un poco hablando de esa duplicidad, ¿no?, que hay en los seres humanos a muchos niveles. Y esto, bueno, os lo traigo porque me ha recordado muchísimo a los esquemas, si habéis visto la exposición de Hilma af Klint, o si habéis visto cosas sobre ella, tienen casi iguales, que me parece fascinante, requiere un estudio cómo hacen este tipo de esquemas como para englobar cosas. Este en concreto es por los colores de las razas, pero fijaros, bueno, pues trabaja mucho en sus cuadernos. Esto en concreto sobre la teoría modular de los tres reinos de Haeckel, que aparte del reino animal, vegetal y mineral, introducen los microorganismos y bueno, así por encima, porque son cosas que ella estudia hasta que a finales de los 50 ya se empieza a plantear volver a España. En Argentina las cosas tampoco están ya muy bien. Y a partir del año de finales de los 50 empieza a hacer algún viaje para ver un poco cómo está la cosa, ¿no? Ella tiene muchísimo miedo porque se cree que en cuanto entre la van a ir a coger, como la fueron a coger por Portugal cuando se marchó a Argentina. Y bueno, va viendo que en realidad aquí en España nadie se acuerda de ella, ni sabe quién es prácticamente, a nivel público, ¿no? Entonces pues se da cuenta que, bueno, que las cosas no están mal para llegar a España y establecerse aquí. Y bueno, pues pasa una época, pues eso, de mucha soledad, sabiendo que muchos de los que conocía están muertos, se siente muy fuera de lugar, evidentemente, de venir, fijaros, de toda aquella pompa y aquella historia, ¿no?, de Argentina. Pues bueno, empieza a hacer contactos rápidamente, sobre todo ya cuando muere Franco, ya sobre todo, pero empieza a hacer amistades y empieza a ir a exposiciones y mientras pues va dibujando una especie de seres, ¿no?, mezcla de todo lo que os estoy hablando. Empieza a ir a exposiciones, esto ya es en el 83 con Andy Warhol, pero fijaros que ya venía todavía, bueno, se pintaba haciendo de sí misma una propia máscara, como ya la habréis oído hablar. Y empieza con dos series, que bueno, aquí veis al fondo las máscaras, y Airagua, que es como va a llamar a esta serie de cuadros, a todos les va a poner unos nombres muy curiosos. Os leo un textito un poco para que veáis de dónde vienen toda esta serie, que resulta muy enigmática y todavía no se ha explicado muy bien, pero bueno, tiene mucho que ver con estar en este otro contexto y con todo lo que ella había experimentado en América y de otras espiritualidades y otras religiones y otro contacto con el cosmos también y con la ciencia. O sea, hay una mezcla ahí de lo ancestral, de la ciencia, de lo tecnológico.
ha sido la conquista de la llegada a la luna, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ella está muy al loro de todos estos adelantos y escribe esto sobre esta serie, sobre los moradores del vacío. Ahora estoy en los moradores del vacío, porque después de haber dominado la tercera dimensión o la geometría euclidiana, voy a la geometría einsteiniana, que es la quinta, la sexta y la séptima dimensión, o el espacio infinito del todo. Los seres que están levitando, porque los planetas en el espacio no se posan unos sobre otros, sino que se mueven por las leyes de la gravitación universal. Esto es una cosita, ¿no? Pero en esta onda está todo lo que ella tiene dentro. Claro, empieza a ser una época en la que yo supongo que, bueno, miras hacia atrás y ves todo lo que ha hecho y es como una síntesis que a la vez es espiritual, a la vez es de confianza en la ciencia, a la vez es de confianza, sobre todo, de trascender siempre más allá y conquistar otros mundos, ¿no? A nivel metafórico y a nivel físico también. Y fijaros qué curiosos, recoge también el tema de las máscaras todavía y hace todos estos, pues Selvatro, tiene unos nombres muy graciosos que son mezcla de otros dos nombres, la selva y el átomo, el neutrón, protoesquema, concorde, viajeros del éter. Y bueno, pues al final, más o menos, ¿qué hora es? ¿Las? Hora y 20 llevo. ¿Hora y 20? Bueno, ni tan mal. Es que me da pena porque se deja uno tantas cosas tan hermosas, pero bueno, más o menos, por lo menos para que podáis investigarla y buscar. Ahora mismo sí que hay por internet ya muchas cosas que se pueden leer sobre ella. Y quería acabar con este cuadro precisamente, me emociona y todo, por esta chica mirando al cosmos, al todo, que a la vez es el macrocosmos y el microcosmos, mirando al más allá e intentando conquistar siempre zonas más plurales, más bellas y más creativas. Ella creía mucho que el arte tiene el poder de regenerar y de crear mundos mejores. Así que con eso os dejo. Gracias.